Unamuno hablaba de estos paisajes serranos, más serios, más graves, más fragosos, menos profanados y de cromo, decía. Cervantes elevó estas tierras a la altura de Roma, Cartago, Grecia. Cuna de héroes, llegó a comentar. Dicen que Zurbarán nunca olvidó el pueblo de su madre, que Hemingway lidió con toros en estas dehesas y que Carlos I de España paró a comer en algunas de sus fondas, como también hizo Lord Byron 300 años después. Porque Extremadura es para muchos un lugar por descubrir. Pero otros tantos ya supieron adentrarse en lo más profundo de la región extremeña desde tiempos inmemoriales. Dicen que los romanos vinieron para quedarse, que los visigodos y los árabes quisieron hacer de estas tierras su hogar. Hasta los franceses, en un ataque de megalomanía napoleónica, se enamoraron de sus castillos y fortalezas. Y hoy Extremadura es una mezcolanza de todo aquello que la historia ha impreso en cada calle, cada castillo, cada valle, cada río. Para bien o para mal, la escasa industrialización que se ha desarrollado en la comunidad extremeña ha propiciado un paraíso natural. Este entorno aupa a Extremadura como la región menos degradada de Europa y cuenta con un atractivo corredor ambiental. Así lo reconocen organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. No en vano, el Corredor Ambiental UNESCO de Extremadura incluye los 4 grandes espacios naturales que vertebran la región extremeña. Las reservas de la biosfera del Tajo Internacional, Monfragüe, también Parque Nacional, la Siberia y el Geoparque Belluercas y Bores Jara. Más de 785.000 hectáreas en total, que suponen aproximadamente el 19% de toda la superficie de Extremadura. Una verdadera muestra de diversidad ecológica que se traduce en imponentes sierras, ríos que serpentean entre escarpadas montañas y sorprendentes valles en los que el hombre habita desde tiempos remotos. Un lugar donde la agricultura y el manejo del ganado adquiere un papel fundamental en el mantenimiento de uno de los ecosistemas más característicos de Extremadura. La dehesa es algo fundamental en Extremadura porque hay muchísimo ganado y el ganado que se tiene en Extremadura es todo en extensivo. De estos árboles pues, que vamos a sacar, pues algo fundamental para Extremadura, que es la alimentación del cerdo ibérico, que es con la bellota, tanto la encina como el alcornoque, pues nos da bellota. Entonces lo que aprovechamos son los recursos que nos da el ecosistema de la dehesa, pero para aprovechar esos recursos pues tenemos que estar muy encima del campo, pues aprovechando los pastos, cuidando el arbolado. No se puede mantener el ecosistema sin ayuda de la mano del hombre. Emprendemos un apasionante viaje para conocer los 4 grandes espacios naturales de una región que conserva las huellas de pretéritas civilizaciones. Uno de los mejores ejemplos es la capital de Extremadura, punto de partida de nuestro viaje rural, Mérida. Los ríos Guadiana y Albarregas atraviesan Mérida, otrora ciudad romana que recibiría el nombre de Augusta Emérita en honor del emperador Augusto. Fue fundada en el año 25 a.C. y pronto se convirtió en capital de la provincia de Lusitania para más tarde erigirse como capital de toda la diócesis de Hispania en tiempos de Diocleciano.
Para sortear el Guadiana optamos por el formidable puente romano, siguiendo el trazo que dibuja el antiguo Decumanus Maximus, eje primordial de este a oeste que se cruzaba con el Cardus Maximus, otra vía principal pero de orientación norte-sur. En Mérida encontramos una muestra impresionante de ingeniería civil como el Acueducto de los Milagros, monumentos conmemorativos como el Arco de Trajano o el magnífico Templo de Diana del siglo I después de Cristo, situado en el foro de la antigua Augusta Emérita. No en vano el conjunto arqueológico de Mérida fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y es uno de los centros históricos más importantes de España. Entre sus joyas se encuentra el anfiteatro y, cómo no, el fabuloso Teatro Romano de Mérida. El majestuoso frente de escena, presidido por una estatua de la diosa Ceres, se terminó de construir a mediados del siglo I bajo el mandato del emperador Claudio. Desde 1933 alberga además el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La mayoría de los objetos encontrados en las incontables excavaciones arqueológicas se encuentran hoy día en el Museo Nacional de Arte Romano. Pero Mérida, además de ser una máquina del tiempo para viajar a época romana, es un punto de partida ideal para adentrarnos en la naturaleza más profunda y salvaje de Extremadura. Hemos llegado al Parque Natural y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, junto a la frontera con Portugal. El Tajo Internacional es el primer parque natural compartido por dos países en Europa. La Reserva de la Biosfera Transfronteriza se extiende más de 428.000 hectáreas entre ambos territorios. En la orilla española, hasta 11 encantadores pueblos se integran en el parque, por lo que nos toparemos con un significativo patrimonio histórico que ha perdurado a lo largo de los siglos. Un ejemplo es el imponente puente romano de Alcántara, construido en tiempos del emperador Trajano. Sus casi 200 metros de longitud y el Arco del Triunfo en su parte central lo convierten en un símbolo inconfundible de Extremadura. En Alcántara también cuentan con otro monumento emblemático, el conventual de San Benito del siglo XVI. Sus muros albergaron a la legendaria Orden Militar de Alcántara, monjes guerreros que protegían con fiereza estos montes bañados por el caudaloso Tajo. Por aquí discurre precisamente el camino natural del Tajo, que coincide con el sendero de gran recorrido 113. Juanjo González es guía de naturaleza, gran conocedor de estos parajes. El Tajo Internacional fue declarado Parque Natural por la gran biodiversidad que tiene. Tiene un estado de conservación muy bueno. Es un territorio muy poco intervenido por el hombre, en el que además la poca densidad de población hace pues, que se haya conservado bastante bien, y es uno de los motivos principalmente por los que es parque natural. Además, pues el tener esta condición hace que haya una gran riqueza de fauna y flora, y nos podemos encontrar aquí pues, muchas aves que están en peligro de extinción y que es difícil verlas en otros sitios. A orillas del camino es posible encontrar una amplia variedad de especies vegetales, como la Digitalis purpurea, conocida popularmente como dedalera, o el gran símbolo botánico de esta reserva de la biosfera, el Iris lusitanica, el lirio amarillo, un endemismo de la cuenca del Tajo en Cáceres y Portugal. Si la perspectiva terrestre o a vista de pájaro ofrece unas grandiosas vistas del Tajo, no menos apabullante es la visión de las escarpadas laderas desde el agua,
de un río que más que separar, ha unido a dos países hermanos. El río Tajo hace de frontera natural entre dos países, es una separación política, pero al contrario de lo que puede parecer, lo que ha hecho siempre ha sido unir a estos dos países. En torno al río se ha movido la economía de esta zona durante muchos siglos. De hecho, ha sido un río que ha sido navegable hasta Lisboa y del cual partían mucha mercancía para el resto de Europa. Como todos sabemos, es el río más largo de la península, que tiene 1080 kilómetros, y a lo largo de su recorrido tiene 11 embalses, 8 en España y 3 en Portugal, y nosotros ahora mismo nos encontramos en el último de España, que es el embalse de Cedillo, que es el que vertebra la reserva de la biosfera. Desde las aguas del Tajo se pueden apreciar las diferencias entre biotopos que se manifiestan en sendas orillas. Este río en esta zona tiene una orientación este-oeste, entonces tenemos una orilla que es la portuguesa, que es de Solana. En la parte de Solana, al tener menos vegetación, afloran los cantiles de cuarcita y los cantiles de piedra, de pizarra, y es donde normalmente podemos ver a las aves que anidan en el río. Y la parte española es la zona de Umbría, que tiene mucha más vegetación. Y sobre todo, principalmente, lo que podemos encontrar son pequeñas aves de río, como el martín pescador. Seguimos el curso del Tajo. El inmenso Tajo. Lo hacemos a contracorriente para dirigirnos hacia el este. En nuestro viaje nos topamos con pueblos encantadores, montañas agrestes, lagos, ríos y lo omnipresente dehesa extremeña. Las dehesas dan paso a un magnífico conjunto de sierras que se extienden a lo largo de 30 kilómetros entre el puerto de Mirabete y la Sierra de las Corchuelas. Y de repente, una bandada de buitres. Nos encontramos en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe, una de las joyas naturales de España, un auténtico paraíso para las aves. El Parque Nacional de Monfragüe cuenta con una superficie de más de 18.000 hectáreas, aunque la Reserva de la Biosfera supera las 100.000. El río Tajo y su afluente Tietar, que desemboca precisamente en este punto, vertebran Monfragüe. A orillas de ambos ríos se extiende el bosque mediterráneo, cuyo protagonismo se llevan las jaras, los brezos y los madroños que dominan las laderas de Umbría, siempre más frondosas. En el corazón del parque se encuentra Villarreal de San Carlos, una pequeña pedanía de Serradella fundada por Carlos III con fines militares, allá en el siglo XVIII. Monfragüe es, ante todo, uno de los centros ornitológicos más importantes del mundo. Sus imponentes roquedos, la densa vegetación y las zonas abiertas de dehesa constituyen un hábitat perfecto para algunas de las especies más representativas de la fauna española. Junto al prestigioso ornitólogo británico Martin Kelsey, gran conocedor de la región extremeña, subimos a uno de los puntos más altos del parque. Probablemente uno de los mejores enclaves para avistar aves, el Castillo de Monfragüe. La importancia de Monfragüe a nivel ornitológico, incluso a nivel internacional, son las poblaciones de especies como el buitre leonado, buitre negro, la cigüeña negra, águila imperial, etc. Todas estas especies necesitan dos cosas: un sitio seguro para criar, y así se encuentran dentro del parque, y zonas para conseguir su alimentación, para buscar presa, para buscar comida. Y esas se encuentran en las zonas fuera del parque, que también están protegidos abajo de la reserva de biosfera. Desde este punto, uno de los puntos más altos en el parque de Monfragüe, la experiencia que uno tiene aquí es ver el mundo desde los ojos de un buitre.
Llegamos a la Portella del Tietar, una de las entradas naturales al Parque Nacional de Monfragüe. A partir de aquí, el río se introduce entre las afloraciones de cuarcita y permite el avistamiento de un sinnúmero de rapaces en los riscos. Pero si hay un punto legendario en Monfragüe, es el roquedo de Peñafalcón, más conocido como el Salto del Gitano. Aquí estamos en el sitio quizás más emblemático, simbólico del Parque Nacional de Monfragüe. Y aquí en unos minutos hemos visto cigüeña negra, alimoche, buitre negro, además de muchos leonardos. Entonces realmente es un sitio increíble para cualquier aficionado de las aves. La razón por que el Parque Nacional de Monfragüe tiene tanta importancia a nivel internacional no es tanto por las poblaciones de buitre leonardo, pero más bien para los buitres negros, porque aquí se encuentra la densidad más alta en el mundo de estas especies. En el parque hay más de 300 parejas de buitre negro. La cigüeña negra es otra especie que se puede ver aquí en el Salto del Gitano. Hay muy pocos sitios en otras partes del mundo que se puede ver tan cerca. Entonces, tener la posibilidad de verlos de lujo aquí en Monfragüe es impresionante. Seguimos con el río Tajo como referencia. Nuestro viaje continúa hacia el sureste, cuando ya el río más largo de la península ibérica toma rumbo norte, hacia Augustóbriga, un municipium romano que ya cita el itinerario de Antonino en el siglo III después de Cristo. Basta conseguir un trazo imaginario desde Augustóbriga para llegar al lugar donde nace el sol. Un sitio recóndito tras el dibujo caprichoso de las montañas del macizo de las Villuercas. Estamos en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas y Bores Jara. Podemos decir que la capital y entrada natural al geoparque es el histórico y emblemático pueblo de Guadalupe. La belleza de sus calles y plazas, realzada por su arquitectura popular serrana, nos seduce en un laberinto de callejuelas que culmina en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta impresionante construcción, iniciada en el siglo XIV, conjuga distintos estilos, con elementos góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos. Y toda esta belleza arquitectónica la encontramos arropada por las infinitas cimas y los hondos valles que se suceden en el Geoparque Villuercas y Bores Jara. Desde los picos más altos se aprecia con nitidez la peculiaridad geomorfológica del parque, el denominado relieve apalachense. Estamos viendo a mis espaldas el relieve apalachense, que se llama así, ¿no? Es una de las singularidades del geoparque, porque a todo el mundo le sonará los montes Apalaches de Estados Unidos, y es que hace 300 millones de años estábamos unidos, ¿no?, en ese supercontinente que se ha llamado Pangea, y ese supercontinente se formó por el choque de las placas tectónicas, y todos esos sedimentos plásticos que había debajo, ¿no?, en medio, se fueron plegando según se iban chocando las placas tectónicas, y con el paso de millones de años eso fue emergiendo y se formó la cordillera de los Apalaches. Después, con ese movimiento también nos hemos separado, y ahora en Estados Unidos tienen sus montes Apalaches y nosotros aquí tenemos nuestro relieve apalachense, toda la costa oeste de Europa. El geoparque son 250.000 hectáreas, aquí lo veis delimitado,
con 19 municipios y 6 pedanías que forman parte del geoparque. Pero los valles más importantes son 5, los veis aquí, algunos más amplios, otros más estrechitos, pero son todo una sucesión de sinclinales y anticlinales, que es lo que hacen que este relieve sea tan espectacular. En las Villuercas existen numerosos puntos de alto interés geológico. Son los conocidos como geositios. Uno de ellos se encuentra en la Pedrera del Almonte. Esta pedrera tiene origen geológico también, lo que pasa es que es mucho más reciente. Hace unos 2 millones de años, cuando el clima era muchísimo más frío en la zona, llovía y el agua se metía entre las grietas de las cuarcitas, que están muy agrietadas, y rápidamente bajaban las temperaturas bajo cero y se convertía en hielo. Y sabéis que cuando el agua se convierte en hielo, expande. Entonces hacía de cuña y desprendía esas rocas y las iba depositando en las laderas. Y se formaran pedreras tan impresionantes como esta en la que estamos ahora mismo. Esto es una muestra más de que el Geoparque de las Villuercas y Bores Jara probablemente sea una de las zonas de mayor geodiversidad y biodiversidad de Europa. Seguimos el cauce del río hacia el norte para llegar a las apreturas del Almonte. En este punto el río se introduce en la montaña, encajonándose entre las rocas y dando forma a un impresionante desfiladero fluvial. En las comarcas que integran el geoparque se mantienen algunos oficios tradicionales. La apicultura es uno de ellos. No en vano, la deliciosa miel de Villuercas cuenta con su propia denominación de origen protegida. La abeja en el Geoparque Villuercas y Bores Jara ha tenido una importancia inmensa a lo largo de los siglos, ya que se ha vivido de la apicultura en esta zona. Hay fuentes que demuestran esto, pues hay parajes que se llaman la Colmenilla en la zona que tienen un vínculo con la apicultura. La apis mellifera, la abeja europea, es la encargada de producir esta singular miel, fruto de una especial conjunción de las características del suelo, el clima, el agua y la variedad de plantas del geoparque. La miel de Villuercas y Bores Jara es especial porque tiene muy poquita humedad, la floración que se da aquí no se da en otros sitios, es diferente la forma también de extraerla, siempre preservamos el bienestar de las abejas y tenemos muy poca producción, o sea, siempre sacrificamos tener una cantidad por tener una mayor calidad de miel. Nuestra producción es 3 veces más baja que la de cualquier apicultor en España. Desde el sureste de Cáceres, los macizos montañosos van dando paso a un sinfín de dehesas. El paisaje se viste de serranías onduladas que luego tornan en infinitas llanuras. Estepas regadas por las tranquilas aguas de los ríos Guadiana y Zújar. Es la provincia de Badajoz, y más concretamente la reserva de la biosfera de la Siberia. La reserva abarca 11 municipios que se alzan a las orillas de 5 grandes embalses. Orellana, García Sola, La Serena, Zújar y Cíjara. Cada embalse, cada lago, bien pareciera presentar ecosistemas distintos, lo que aporta una heterogeneidad insólita a la reserva.
El embalse del Cíjara se caracteriza por estar rodeado de bosque y matorral mediterráneo. Con una longitud de cola de más de 40 kilómetros, se trata de una de las reservas de pesca más importantes de España. Aficionados de toda Europa acuden a disfrutar de la pesca deportiva en el Cíjara. También lo hacen pescadores locales, como Enrique, que practica habitualmente la pesca en bote. Bueno, pues nos encontramos en el primero de los grandes lagos de Extremadura. Es el de Cabecera. Como embalse es uno de los más significativos e importantes en la pesca del black bass, que es la especie reina en la modalidad deportiva. Se realizan aquí pruebas a nivel internacional, incluso mundial. Ahora mismo estamos practicando pesca de superficie, pero bueno, dependiendo de cómo se vaya dando, temperatura, luz del cielo y demás, el viento, pues se puede pescar a diferentes niveles en el agua, ¿no? Bien en el fondo, a media agua o en la superficie. Lo más bonito y lo más espectacular es la superficie, a mí es lo que más me gusta, porque obligas al pez a salir fuera. Además del black bass, en el embalse del Cíjara se pueden encontrar otras especies preciadas para la pesca deportiva, como el barbo común, la carpa. Cambio de señuelo, vale, vamos a quitar superficie y vamos a poner uno que va a ir por el fondo. Vamos a ir a una zona un poco más profunda y donde sabemos que hay rocas y vamos a intentar coger ahí con este cambio de táctica. Esto es un cangrejo. Es un buen señuelo porque aquí hay muchos cangrejos y los peces depredadores comen mucho cangrejo. Entonces le vamos a ir dando tironcitos, que es como se mueven los cangrejos, a impulso. Bueno, de momento no está saliendo ninguna captura, pero ya simplemente el hecho de estar aquí disfrutando de este entorno tan maravilloso nos está relajando el alma y es la excusa perfecta a veces la pesca, aunque no se cojan peces, el estar aquí en el entorno de Cíjara. Más al sur de la reserva, el verano colorea de amarillos intensos los campos de esta parte de la Siberia extremeña. Es tiempo de recolecta y las verdes encinas contrastan con los cereales brillantes. Además de la agricultura, la ganadería y la vida pastoril han tenido un peso importante desde hace siglos en este entorno. La custodia ejemplar del ganado, esencialmente ovino, sigue siendo una de las principales ocupaciones de los habitantes de los pueblos siberianos. Vigilados por castillos imponentes, los paisajes se tornan verdes y tupidos cuando llegamos a otro de los embalses, el de García Sola. García Sola destaca por su interés ornitológico. El farallón de Puerto Peña acoge la colonia más grande de buitre leonado de la provincia de Badajoz. Grandes roquedos abrazados por extensa vegetación que contrastan sobremanera con los paisajes que nos regala más al sur el siempre impresionante embalse de la Serena. Los casi desérticos paisajes del embalse de la Serena, donde incluso apreciamos vegetación xerófila propia de climas desérticos. El castillo de Puebla de Alcocer es una imponente fortaleza defensiva del siglo XIII, de origen mudéjar, que ofrece unas fabulosas vistas del embalse. Muy cerca se erige el enigmático Cerro Masatrico, una elevación sugestiva en el embalse de la Serena con un poder de atracción incuestionable. Una vez más,
un entorno que se contrapone con otro en la reserva de la biosfera pacense. Es el embalse de Orellana. Su atractiva playa es la primera costa de interior en España en ostentar la bandera azul desde el año 2010. No en vano, Extremadura cuenta con hasta 8 banderas azules y es la región española con más distinciones en sus playas continentales de agua dulce. La playa de Zújar, quinto embalse protegido por la UNESCO, es también bandera azul desde 2022. En esta tierra extremeña, Reyes Huertas, poeta costumbrista de principios del siglo XX, hablaba de la melancolía y nostalgia que sentía por la tierra que le vio nacer. Por sus atardeceres cálidos y sus pueblos sosegados, como también hicieron Luis Chamizo o Felipe Trigo. Entre campos de cultivo y encinas centenarias, entre farallones imponentes y recias montañas, dejaron escritos miles de versos dedicados a Extremadura. Porque esta región es nostalgia y emociones, paisajes evocadores y cielos estrellados que inspiraron los poemas más bellos dedicados al siempre apacible mundo rural.